Amados hermanos, Dios les bendiga, qué bueno estar unidos con cada uno de ustedes para el estudio bíblico del día de hoy. Que Dios es bueno y ha sido maravilloso con cada uno de nosotros, así que estamos en el estudio bíblico número 10 con el tema La gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. Y la base bíblica la tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, los versículos 10 y 11, y luego vamos a pasar a los versículos 22 al 31. Y los objetivos para esta clase nos dice así. Número 1, analizar la diferencia entre la esclavitud de la ley y la libertad de la gracia de Dios. 2, desarrollar el carácter del discípulo sobre la base de la gracia divina. 3, considerar la necesidad de una conducta acorde de la gracia que nos es dada en Jesús. Y la enseñanza de la clase dice: debemos apreciar la gracia divina revelada en el Evangelio sin abusar de la libertad que tenemos en Cristo. Y el pensamiento central: los líderes de la iglesia primitiva fueron guiados por el Espíritu Santo para entender que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia del Señor Jesús. Qué lindo cuando somos guiados por el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es el que nos enseña, amén, y nos guía. El texto áureo: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Y este texto áureo se encuentra en Hechos 15, el versículo 11. Amén. El miércoles pasado estudiamos con el tema, el estudio fue la confrontación del enemigo contra la obra. La confrontación del enemigo contra la obra. Y vimos allí a Pablo y a Bernabé, que vieron cómo el enemigo impedía y se oponía a que la palabra del Señor fuera predicada, que fuera predicada en Listra. Y lo importante de nosotros, hermano, es recordar que este ataque del enemigo no es personal, no es contra nosotros. Este ataque va dirigido a Dios y a su palabra. Por lo tanto, eso no nos debe desalentar a nosotros, sino que debemos continuar llevando la palabra, el mensaje de salvación a todos. Y como les dije, el tema de la clase es la gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. ¿Y qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Jesucristo? La gracia es un favor, un don que nos hace sin merecimientos, hermanos, personales. Quiere decir que es un regalo, un don, un favor no merecido por la bondad de Dios para con todos nosotros. Es un regalo que Él nos da. Ese favor que Él nos otorga, la salvación a todos los que hemos creído en Él. Y como les dije, nos vamos a ubicar en el capítulo 15 del libro de Hechos. Les invito a buscar sus expositores, sus Biblias, para que me acompañen en este estudio. Y había surgido una situación particular, hay un problema. Y vamos a mirar cuál era el problema que se había suscitado. Y vamos al primer versículo de ese capítulo 15 para que veamos cuál fue el problema. Entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estos eran judaizantes, un grupo de judíos cristianos, defendían la ley de Moisés, defendían los ritos, las tradiciones, eran legalistas y muchos de ellos se habían distanciado, se habían separado de los demás cristianos por sus prácticas. Y si vemos ahí, ellos pretendían que los nuevos convertidos, los gentiles nuevos, ¿verdad?, en el Evangelio, ellos entendían que se tenían que circuncidar conforme al rito de Moisés, pero como condición para ser salvos, muy lejos de la verdad. Y vamos al versículo 2 para que veamos cómo los apóstoles tomaron este planteamiento de los judaizantes. Dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, los apóstoles y los demás ancianos, para tratar esta cuestión. Y nos dice que fue una discusión no pequeña, lo que nos sugiere y nos hace pensar, ¿verdad?, que fue una fuerte discusión, muy acalorada, una gran confrontación que tuvieron, un gran desacuerdo. Y nos dice, ¿verdad?, que estos hermanos, Pablo y Bernabé, junto con algunos de los ancianos, con los apóstoles y los ancianos, fueron entonces a Jerusalén a tratar este asunto, a resolver esta
situación. Y vamos a ubicarnos en el versículo 6. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Así que ahora vemos que los apóstoles y los ancianos, tanto de la iglesia de Jerusalén como de la iglesia de Antioquía, se habían reunido. Y este grupo de personas se le conoce como el Concilio de Jerusalén, el Concilio de Jerusalén. Y si nos ubicamos en el versículo 7, vemos el apóstol Pedro como un buen líder haciendo defensa de los judíos. Y mire cómo les dice en el versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Pedro ahí se está refiriendo a la experiencia que él tuvo en la casa de Cornelio, ¿verdad? Cómo es toda su casa, toda su familia, cuando él predicó, todos ellos habían sido salvos. Y les invito a que me acompañen allí en ese mismo libro de Hechos. Vamos al capítulo 10, los versículos 44 al 46 de la experiencia que tuvo Pedro en la casa de Cornelio. Nosotros lo habíamos estudiado anteriormente, vamos meramente a dar un repaso. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahí vemos, ¿verdad?, la experiencia que habían tenido, que aún los nuevos creyentes allí en la casa de Cornelio, que no conocían nada de la ley de Moisés, fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron nuevas lenguas y magnificaban a Dios y no tuvieron necesidad de ningún rito, de ninguna tradición, ninguna imposición. Pero que nos llama la atención el versículo 45 que dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron como atónitos. Ese grupo que había venido no había creído, hermano, por nociones equivocadas, que se les hacía muy difícil entender lo que es el amor y la gracia de Dios. Y en el versículo 9 de ese capítulo 15 nos dice que Dios no había hecho diferencia entre judíos y gentiles. Y así es como entonces iniciamos esta clase, pero quería que ustedes tuvieran el contexto de la misma. Y nos ubicamos allí nuevamente en el capítulo 15, pero vamos a comenzar en los versículos 10 y 11. Y vamos a dar lectura a la lección de hoy. La base bíblica allí, como les había dicho, y nos ubicamos en el versículo 10 y 11 y luego pasamos al 22 al 31. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribió por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre ellos los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas, a Silas, a los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, más que estas cosas necesarias, que abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de cuales cosas os guardareis, bien hacéis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y se reunieron a la congregación, entregaron la carta y habiendo leída la cual, se regocijaron por la consolación. Aleluya. Nos ubicamos entonces en los versículos 10 y 11 de ese capítulo 15. Y la primera parte
de la clase nos dice, los líderes de la iglesia entendieron la gracia divina hacia los gentiles. Y la parte A nos dice el tema, la ley es un yugo, pero la gracia obra para salvación, perdónenme. La ley es un yugo, pero la gracia obra para salvación, obra para salvación. Así que Pedro había hecho, como les dije, un planteamiento, ¿verdad? Le había dicho su experiencia con los gentiles. Ahora le hace una pregunta a ellos, que por qué tentáis poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, y un yugo es una carga, ¿verdad? Una carga muy pesada que estaban teniendo, que es obligada, porque el yugo es una carga obligada a obedecer, que ni ellos ni sus padres habían podido llevar. Así que entonces, ¿cómo pretendían ellos entonces imponerle esa carga a los nuevos cristianos, a los gentiles, a guardar una ley que ellos no habían podido cumplir? Y en el versículo 11 es importante para cada uno de nosotros que nos dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ellos, tanto los gentiles como los judíos, por medio de Jesucristo, podían llegar a ser salvos. No era exclusivo de los judíos la salvación, porque era un regalo, un don, un favor, como ya habíamos leído, habíamos discutido. Así que la salvación es por gracia, por el sacrificio que Jesucristo había hecho, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Y el propio Jesús en Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es por medio de Jesucristo que podemos ser salvos. Y vamos a ir a Efesios, hermano. A Efesios 2, el versículo 8. Vamos a Efesios 2, el versículo 8. Y miren lo que nos dice. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por la gracia sois salvos, por ese regalo, por ese favor que el Señor nos dio. Somos gracia, por fe cuando creemos en Él. Y dice, y esto no de vosotros, no es por nosotros, porque nada nosotros hicimos para merecernos. Es un regalo que Dios nos dio cuando hemos creído en Él. Amén. Así que los versículos, si nos fijamos en la lección, en el expositor bíblico, si miramos, los versículos aparecen los versículos 10 y 11, pero entonces brinca el 22. Quiere decir que están excluidos de la clase los versículos del 12 al 21. Pero me gustaría ir brevemente sobre esos versículos, hermanos, porque entiendo que son importantes para tener claro la lección y la clase de hoy. Y ver muy bien, ¿verdad? Y no pasarlos por alto. Vamos a ir brevemente sobre ellos. En el versículo que leímos, vimos la defensa de Pedro. Pero ahora nos ubicamos en el versículo 12 de la lección, en la Biblia, hermano, porque no aparecen en el expositor. Así que vamos a estar en la Biblia, en el capítulo 15 del libro de Hechos. Y nos ubicamos en el versículo 12. Y en el versículo 12, ahí Bernabé y Pablo entonces hacen su defensa. Y dice ahí ellos, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahora es Pablo y Bernabé que hacen defensa contándole en ese primer viaje misionero que ellos acababan de dar, la experiencia de ellos viendo las señales y las maravillas que Dios había hecho con el pueblo gentil. Y nosotros habíamos visto en la clase, en el estudio bíblico número 8, habíamos discutido esa experiencia de ellos en Antioquía. Como ellos ambos, Bernabé y Pablo, allí enseñaban a esos hermanos de Antioquía. Y ahora nos ubicamos en los versículos 13 al 21. Y ahora la defensa la lleva a cabo Santiago, el hermano de Jesús, pastor de la iglesia de Jerusalén. Y él cita la palabra, hermano. Ahí vemos a él citando la palabra y hace referencia en las escrituras, en el capítulo de Amós, los versículos, en el capítulo 9, en el libro de Amós, el capítulo 9, el versículo 12, y él les dice que desde el Antiguo Testamento ya Dios había anunciado la salvación para los gentiles,
que esto no era ahora en el Nuevo Testamento, ya desde el Antiguo Testamento, y si miramos esos versículos, están haciendo referencia a esa porción de la palabra, digamos. Y entonces en el versículo 16 y 17, él le cita la palabra. Y entonces si miramos los versículos 19 y 20, Santiago concluye, mire de qué forma Santiago concluye su exposición. Dice, por lo cual yo juzgo que no inquieten a los gentiles, que se convierten a Dios, no los inquieten, no le pongan carga, sino que se les escriba, que se aparten contaminación de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Esta es la recomendación que les da a ellos, al concilio, ¿verdad? Que no siguieran inquietando a los gentiles, sino que se apartaran de lo que acabamos de leer. Así que ahora, hermanos, ya conociendo lo que había pasado en estos versículos que se quedan fuera del expositor, pues quería leérselo para que ustedes tuvieran el conocimiento de lo que había ocurrido en estos versículos. Así que nos ubicamos nuevamente en la clase y vamos a la parte B de la primera parte, el tema B. Y dice, el anuncio de la gracia de los gentiles fue enviado por escrito. Así que la recomendación que Santiago había dado fue avalada, fue apoyada por el concilio. Entonces determinaron enviar cartas a esas iglesias. Y entonces enviaron a Pablo y a Bernabé junto con los hermanos Judas, que se tiene por sobrenombre Barsabás, y a Silas. Ellos fueron enviados a llevar esa palabra, a llevar esa carta, a llevar esos acuerdos tomados, ¿verdad?, en ese concilio de Jerusalén. Y nos ubicamos, vamos ahora a la segunda parte de la clase. Dice, los obreros fueron usados para confirmar a los hermanos de la gracia. Y la parte A dice, los obreros trabajan para refutar la influencia de los mensajeros de la ley. Y nos ubicamos ahora en los versículos 24 y 25. Y estos versículos son importantes leerlos, hermanos, y vamos a ir sobre ellos. Y vamos a leerlos para que ustedes tengan más claro los acuerdos que habían llegado. Y los versículos 24 dice así, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con las palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y aguardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Así que eso que había acabado de hacer los judíos no había sido avalado por la iglesia. Los judaizantes habían ido allá y habían puesto una carga a ellos que no había sido avalado por el concilio, que no había sido avalado por la iglesia, que estos falsos maestros no conocían lo que era la gracia de Dios, hermano. Esto nos enseña que hay que estar siempre alerta, hermano, porque hay quienes pretenden usurpar la autoridad. Ellos habían hablado sin la autoridad del concilio, habían usurpado una autoridad que no les pertenecía. Ellos habían fingido, ¿verdad?, ser siervos de Dios. Y la Biblia nos advierte sobre esto, hermano. La Biblia nos advierte sobre los falsos maestros, sobre los falsos profetas, lo cual debemos tener mucho cuidado, siempre pidiendo al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para saber y conocer lo que es y lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Vamos a la parte B de esa segunda parte. Y dice, los obreros de la gracia tienen espíritu de sacrificio por el nombre de Cristo. Y nos ubicamos en los versículos 26 y 27. Así que estos versículos nos dicen por qué estos 4 hermanos fueron escogidos. Y nos dice que estos hermanos estuvieron dispuestos a exponer sus vidas por el Señor. Eran hombres abnegados, hermanos, que daban buen testimonio del amor de Jesucristo. Habían dejado todo prejuicio, todo discrimen. Hermano, aquí vemos lo importante que es guardar nuestro testimonio. Vemos, ¿verdad?, nuevamente que fueron 4. El trabajo nuevamente en equipo. Siempre velando el bienestar de ¿quién? De la iglesia. Siempre velando el bienestar de la iglesia. De defender el evangelio. Así que vemos estos 4 hermanos que salen a enviar las cartas, a llevar las cartas a estas iglesias que habían recibido este mensaje no avalado, no autorizado por la iglesia. Y nos ubicamos en la tercera parte y dice así,
La gracia de Jesucristo causó regocijo y consolación a los hermanos. El Espíritu Santo guió a los líderes a discernir la gracia de Cristo. La gracia de Jesucristo, perdón. Así que toda la decisión que había tomado este concilio, entiéndase los apóstoles, los ancianos, los líderes de la iglesia de Jerusalén y de Antioquía, fueron dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Y el rol del Espíritu Santo, hermano, es fundamental en toda toma de decisión de la iglesia. Toda toma de decisión que tenga la iglesia debe ser dirigida, debe ser guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que permitió que el concilio, ¿verdad?, este grupo de hermanos, tuvieran el discernimiento, ¿verdad?, de ver lo que el Señor les quería mostrar. Tuvieron a discernir que la gracia de Dios respecto a los gentiles. Perdone que les repita tanto el Espíritu Santo, hermano, pero es que es menester que la iglesia de Jesucristo sea guiada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es determinante en el avance de la obra del Señor. Los líderes cristianos debemos ser sensibles, hermanos, debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Siempre dejarnos llevar, siempre dejarnos guiar, siempre, hermano, en todo tiempo nosotros ver y ser dirigidos en toda toma de decisión para el bien común, para el bien de todos, no de unos pocos. Porque si vieron, había un grupito que se desligó, que quería poner una carga que no era necesaria a los hermanos nuevos. Y sin embargo, ellos no tenían el discernimiento de espíritu. Pero gloria a Dios que vimos este grupo de hermanos, a los apóstoles, a los ancianos, a los líderes de la iglesia de Antioquía y de Jerusalén, que sí tenían el discernimiento de espíritu, que sí fueron guiados por el Espíritu Santo para tomar una decisión para bien de la iglesia. Amén. Y vamos a la parte B de esta última, de la parte 3. La lectura de la gracia otorgada causó alegría y consuelo a los gentiles. Qué hermoso, hermano. Y nos ubicamos en los versículos 30 y 31. Cuando las decisiones son tomadas y guiadas por el Espíritu Santo, trae gozo, hermano. Trae regocijo. Trae gozo y trae regocijo. Y los invito a que me acompañen al libro de Romanos 12:2. Al libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Para que veamos cuál es la voluntad de Dios. Nos dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Hermano, como siempre yo digo, Él sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Entonces, ¿por qué es importante entonces, hermano? Si Él sabe lo que hace, ¿por qué no me dejo guiar? ¿Por qué no nos sometemos? ¿Por qué no nos sujetamos a la voluntad del Señor? Cuando vimos ahí que estos hermanos estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a dejarse guiar por el Espíritu Santo, dice ahí que hubo alegría, que hubo gozo, que hubo regocijo en esos hermanos, porque eso es lo que hace el Señor. Cuando la palabra viene de parte del Señor, hermano, trae paz a nuestra alma. La recibimos con gozo y con regocijo, porque eso es lo que hace la palabra del Señor cuando viene a nuestras vidas, hermano. Y es importante esta carta, este estudio es importante, porque esta carta vino a ser parte del canon de las Sagradas Escrituras. Así que cierro con esto, hermano. Acompáñenme allí a Gálatas, el capítulo 13. Vamos a Gálatas, que no se me pierda. Gálatas, el capítulo 3, los versículos del 12 al 14. Gálatas 3, los versículos del 12 al 14. Y dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá para ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Amén. Cristo nos redimió, dice ahí. Quiere decir que nos libertó de la esclavitud del pecado, hermano. Fue hecho maldición por nosotros. Fue hecho maldición, dice ahí, porque Él llevó la cruz. Allí en la cruz Él llevó nuestros pecados. ¿Para qué, hermano? Para darnos la salvación. Por la gracia del Señor, cada uno de nosotros somos salvos. Qué hermoso, hermano. Que la salvación es nuestro mejor regalo. El regalo más grande y más hermoso que nos hayan podido dar, hermano. Así que es necesario cuidar esta salvación tan grande. Defender la palabra del Señor. Siempre estar guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, hermano. Buscar en su palabra lo que Él tiene para nosotros, hermano. Si nosotros no seguimos esta palabra, no debe haber en nosotros confusión ninguna, porque ella nos puede aclarar toda, ella nos aclara todas nuestras dudas, todas nuestras inquietudes, y va a traer paz, y va a traer regocijo a nuestro espíritu. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar, hermano, dándole gracias al Señor por esta salvación tan grande. Y pidamos al Señor también que nos ayude a llevar este mensaje a otros que todavía no han sido alcanzados, a llevarles a ellos el mensaje de salvación. Así que yo los invito a que me acompañen en esta oración, dando gracias al Señor por esta salvación. Y sobre todo, pidiéndole al Señor que nos ayude a alcanzar a aquellos que todavía no han sido, ¿verdad? Que todavía no han logrado obtener esta salvación tan grande. Queremos que nuestros familiares, que nuestros amigos, que nuestros vecinos también sean alcanzados. Por lo tanto, que el Señor nos use llevando el mensaje de la palabra, hermano. El mensaje de que es un favor, una gracia, un regalo, esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Vamos a compartir ese regalo, vamos a compartir este favor, vamos a compartir esta salvación tan grande, hermano. Vamos a orar al Señor en esta hora. Yo te invito a que me acompañes a orar. Amado Dios, Padre de infinita misericordia, yo te doy gracias, Padre amado. Yo te doy gracias, oh Dios, Padre amado, por tu palabra, Señor, oh Dios, porque ella, Señor, nos anima, Padre amado, a seguir adelante, Señor, oh Dios. Gracias por el regalo de la salvación, Padre amado. Gracias, oh Dios, sabemos, Padre amado, que es un regalo, Padre amado, que tú nos has dado y merecido, porque no hicimos nada, Padre amado, solamente creer, Señor, aceptarte a ti, Padre amado. Gracias, oh Dios, por escogernos, Padre amado. Yo te pido que tú nos uses, Señor, como instrumento en tus manos, Señor, para alcanzar a aquellos que todavía, Señor, oh Dios, no te han conocido, Padre amado, que no han dado ese paso tan grande, Señor, de entregar su vida a ti, mi Dios amado y mi Dios bueno. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, por mi iglesia, Padre amado. Yo te pido una bendición muy especial para cada uno de mi iglesia, Señor. Reparador de portillos, Padre amado. Gracias por ellos, Señor. Gracias por nuestra pastora, Señor, oh Dios. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor. Protégelos, Señor, oh Dios. Aleluya. Anímanos a seguir adelante, mi Dios amado y mi Dios bueno. Guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Danos el discernimiento, Dios, de ser dirigidos y guiados por tu Santo Espíritu, mi Dios amado y mi Dios bueno. En el nombre de tu amado Hijo Jesús yo he orado. Amén, amén. Dios les bendiga y nos vemos pronto, mis amados hermanos.